Dios los bendiga, queridos hermanos. Amén. Le doy un cordial saludo en el nombre del Señor. Amén. Que sea nuestro Padre de la gloria que se manifieste en esta hora. Amén. Derramando de su Santo Espíritu. Amén. Amén. Queridos hermanos, el tema o el mensaje que yo he puesto en mi corazón es: Dios permite, ¿por qué Dios permite diversas pruebas en la vida? Amén. 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 Antes de empezar la predica, quiero hacer una oración. Amén. Señor Jesucristo, Señor Dios Jesucristo, de una Todopoderoso, manera especial, te damos gracias, Padre Santo. te pido que En este momento, Señor, te pedimos, Señor, que nos bendigas con tu palabra, que esa palabra sea vivaz y eficaz, Oh, que sí, llegue a cada uno de los corazones de los Santo nombre, hermanos, Señor. Que esa Damos palabra gracias, llegue, Padre se Santo, siembre, que esa palabra siempre llegue como una en sus semilla, corazones, Señor, en sus corazones, que que sea sembrada, te lo Señor, pido como en una tu buena santo semilla, nombre, en el Dios de nombre los de cielos. Jesús. Amén y amén. Queridos hermanos, les invito a abrir las Santas Escrituras en 1 Pedro 6, 7. Cuando lo tengan, hermanos, un amén. 1 Pedro, versículos 6 y 7. Capítulo 1. Capítulo 1, 6, 7. Sí. Capítulo 1, 6, 7. Cuando tengan un amén. 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 La palabra del Señor nos dice en 1 Pedro, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. ¿Para qué? El versículo 7. Para que sea sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado el Señor Jesucristo. Amén. El versículo 6 nos dice el apóstol Pedro que no debemos alegrarnos, que debemos alegrarnos en medio de las pruebas. Amén. ¿Cómo podemos hacer esto? La alegría que experimentamos no es el sufrimiento sino en sí, sino por los resultados que en sí se producen. Los sufrimientos producen una fuerte fe y una vida santa ante el Señor. Nuestro Señor también nos dice que nunca nos abandonará. Y que no hay quien nos pueda separar de su gran amor. Amén. Y que las pruebas que como dice aquí en 1 Pedro, por un tiempo, por un poco de tiempo. O sea que este tiempo no va a ser, es temporal, que no será para siempre. Amén. En el versículo 7 nos dice que la confianza que tenemos en Dios es como el oro. La calidad del oro se prueba con el fuego. Amén. Amén. Nuestra confianza en Dios será más valiosa si que el oro. Amén. Pues el oro se puede destruir, menos más. La confianza en Dios no se puede destruir. Amén. También nos dice que la confianza en Dios nos hará hablará bien de nuestra confianza. ¿Por qué? Porque una confianza que ha pasado tantas pruebas tiene que ser alabada. Gloria a Dios. Amén. Amén. Todos los Amén. seres humanos experimentamos pruebas. Sí, amén. Yo creo que algunos de los que están aquí en esta iglesia ha experimentado pruebas, ha pasado por pruebas o está pasando por pruebas. Amén. Muchas veces nos preguntamos por qué Dios, si es bueno y amoroso, nos permite las pruebas. O por qué pasamos por enfermedades, por qué perdemos un ser querido, por qué pasamos por tribulaciones, por qué pasamos por problemas financieros Amén. y muchas pruebas más. Mucha gente tiene que decir que porque nosotros somos cristianos, somos inmunes a las pruebas. No, hermano. Nosotros también pasamos por pruebas, también pasamos por tentaciones, también pasamos por sufrimientos. Amén. Amén. Cuando nosotros pasamos por pruebas, debemos escoger o ser de rebeldes en las situaciones difíciles o ser bendecidos al confiar y depender de Dios.
Amén. Yo le pregunto, hermano, ¿qué opción escogería? ¿Ser rebelde en las situaciones difíciles o ser bendecidos al confiar y depender de Dios? Bendecidos. Supongo que la segunda opción. Amén. La palabra nos enseña en Romanos 8:28. Si amamos, quiero que vean hasta ahora, si amamos a Dios, Él hace todo que lo que será para el bien. Amén. Gloria a Dios. Él no nos garantiza una vida sin sufrimientos, no nos garantiza una vida sin problemas. No, Amén, amén. Él nos hace resaltar que si amamos a Dios, Él nos ayudará también. Amén. Amén. La fe del verdadero creyente es reforzar y purificar mediante las pruebas. Amén. Las pruebas son bendiciones que nos acercan al corazón de Dios y produce gloria eterna. Voy a hablar de 3 hombres que pasaron por grandes pruebas en la Biblia. Voy a hablar de Job, Amén. de Abraham y de José. Job, un hombre perfecto, temeroso de Dios, apartado del mal, que experimentó muchas pruebas y duras aflicciones. Así es. Perdió sus bienes, perdió sus hijos Amén. y también experimentó un gran sufrimiento físico. En medio del sufrimiento visitaron a sus amigos, lo que ellos tenían la intención de consolarlo, pero al final lo acusaron de transgredir. O sea, transgredir significa infringir la ley. Ujú. Job no tenía pecado alguno, era un hombre santo ante Dios, Amén. un fiel ante los estatutos o mandamientos de Dios. Satanás, el diablo, tuvo una conversación con Dios, donde él afirmaba que Job solo lo temía. ¿Por qué? Porque lo había bendecido, Amén. Amén. porque era un protegido de él. Pero le decía también que en realidad si Jehová permitió, también le dijo también que Satanás, el diablo, permitió afligir todo lo que tenía, pero no permitió dañarlo, o sea, no permitió matarlo. Amén. Job fue afligido con una sarna, una enfermedad dolorosa en la piel. Tanto fue el dolor que tenía que se rascaba con una teja. Tuvo el caimiento del pelo. ¿Por qué? Porque esa es una sarna que le producía dolor y ardor y todo esto. La esposa de Job le dijo a Job, lo alentó a maldecir a Dios. Maldícelo, cúlpalo de todo y lo que está pasando, aléjate de él. Los amigos de Job creían que se merecía sus aflicciones y esas eran las causas del pecado. Las pruebas y dificultades que sobrevienen tanto a los justos como a los injustos. Amén. ¿Qué Amén. aprendemos de Job? A pesar de todo lo que pasó, Job seguía confiando en Dios. Amén. Amén. Seguía Gloria a confiando en Dios. Él. A pesar de todas sus situaciones. A veces cuando nos estamos en estas situaciones, es un laberinto sin salida. Debemos buscar a Dios. Así como hizo Job, que no perdió su fe, seguía su fe inquebrantable y siguió confiando en Dios. Amén. Después de haber pasado esta gran tribulación, Job fue bendecido grandemente. Amén. 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 Voy a hablar también de José. José, la hijo de Jacob, llamado también Israel. Nos damos cuenta, según las palabras escritas en la Biblia, que este joven se esforzaba por hacer lo correcto ante los ojos de Jehová. José fue llevado a Egipto, vendido como esclavo por sus hermanos. Y fue comprado por Potifar, capitán de la guardia de Egipto. A pesar que estaba obligado a servir, transformó sus experiencias y situaciones difíciles no en amargura, sino en algo bueno. La esposa de Potifar puso sus ojos en José y le dijo: duerme conmigo. Aunque José rechazó tal proposición ilícita de parte de la esposa de Potifar. Por parte de esto, la esposa de Potifar, por parte de tal desprecio, mintió acerca de que él, alegando que él quiso burlarse de ella.
José, aunque fue esclavo y encarcelado de manera inmerecida, se conservó fiel y al Señor y continuó obedeciendo cada uno de los estatutos. Transformó en cosas buenas sus circunstancias humillantes. Amén, amén. Dios estaba con José. Dios estaba con José en cada situación por la que él pasaba. Así es. Dios le había concedido el don de interpretar los sueños. A causa de esta interpretación, él llegó a ser el gobernador de Egipto. Amén. La historia nos enseña que José, que Dios tenía un propósito para José, bendecirlo y llevarlo a una posición de un poder e influencia, tanto con sus hermanos como con sus padres. Amén. Pruebas por las que pasó José. Primera, conspiración de sus hermanos contra él. Querían matarlo. Segunda, fue arrojado a una cisterna por sus hermanos por causa de la envidia y vendido como esclavo. Tercera, una proposición ilícita por parte de la mujer del capitán de la guardia de Egipto, Potifar. Encarcelamiento injusto a José por falsas acusaciones de parte de la mujer de Potifar. Amén. Aprendemos que Dios eligió a José para bendecir a todos porque Dios ama a la humanidad. Amén. Y porque Dios, por medio de José, cumple su promesa de bendecir al mundo y su salvación. Amén. Durante la prueba, José se mantuvo una actitud fiel a Dios. Dentro de la cárcel dio testimonio sobre sus creencias en Dios y también dio de interpretar los sueños. José tuvo una actitud de odiar el pecado y vivir en temor de Dios. Amén. Así como Dios estaba con José, vemos que en Génesis 39:3, así estará Dios con nosotros si seguimos sus mandamientos Gloria a en medio Dios. de las pruebas y aflicciones. Amén. Abraham. La historia de Abraham nos hace preguntarnos, ¿por qué si un Dios amoroso le pediría a Abraham que sacrificara a su único hijo Isaac? ¿Por qué estaba provocando sufrimiento innecesario un hombre que estaba esperando por tanto tiempo un hijo? Antes de tener a Isaac, Abraham había tratado de tener a su hijo a su manera, sin el permiso de Dios. Al pedirle que sacrificara a su hijo, Dios estaba probando que Abraham confiaba en él. Así es. Amén. La fe de Abraham era tan grande que estuvo dispuesto a entregar a su único hijo en sacrificio, porque sabía que él tenía el poder de resucitar a los muertos. Amén. De la misma manera que Abraham, debemos confiar en Dios, confiarle a todo y estar dispuesto a sacrificar lo mejor de nosotros. Aunque no conozcamos sus planes para con nosotros, su cuidado amoroso nos llena de todas nuestras necesidades. Aleluya. Motivo por el cual Dios probó a Abraham, porque tenía la intención de darle gloria, aceptación y honra para que pueda ser rey y sacerdote de muchas naciones. Las pruebas nos ayudan. Amén. 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 El motivo de las pruebas es ayudarnos a reconocer nuestros pecados y nuestra necesidad de salvación. Dios no solo nos alerta cuando hay un problema, sino también nos da la solución. Así es. Jesús vino a asumir su castigo de nuestros pecados y a pasar la prueba en nuestro lugar. Amén. La prueba es el medio por el cual Dios fortalece a su pueblo, también fortalece su confianza en Él. El propósito de las pruebas es tener un gran propósito de confirmar que Jesús es la única esperanza Aleluya. que tenemos para pasar las pruebas. Amén. Las pruebas se profundizan en oración. Sí, amén. En 2 de Crónicas, si pueden abrir su Biblia, nos dice, 2 de Crónicas 20, versículo 12. La palabra nos dice, oh Dios nuestro, no lo juzgarás tú, porque nosotros no hay fuerza con tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer y te volvemos a nuestros ojos. En este versículo vemos cómo el rey de Judá, Josafat, la amenaza que se venía en contra de él, hizo una súplica a Dios en busca de ayuda y orientación.
Ellos no tenían esa fuerza suficiente para combatir con este gran ejército. También Josafat reconoce su incapacidad y deposita su confianza en Dios. Aprendemos del rey Josafat que reconoce su debilidad en confiar en Dios y pedir ayuda. Amén. Amén, amén. Las pruebas incrementan nuestra gratitud hacia nuestro Salvador. Nuestras aflicciones nos hacen conscientes del dolor que Jesús soportó por todos nosotros, aumentando nuestra gratitud por la agonía que sufrió en la cruz. Amén. También nos regocijamos porque a través de su sacrificio nuestros pecados es perdonado y nuestra salvación es asegurada. Así es. Amén. ¿Cuánto damos gracias a nuestro Salvador por Amén. sufrir en nuestro lugar? Amén. Gloria a Dios. Gloria al nombre de Jesús. Las pruebas nos preparan para consolar a los demás. Ujú. En nuestras pruebas Dios tiene la intención de consolarnos de una manera abundante para que nosotros también podamos cuidar a otras personas en momentos difíciles y brindar su apoyo quien lo necesite. Amén. Gloria a En Dios. 2 Corintios 1:4 nos dice, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que podamos también nosotros consolar a los que están pasando por tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados con Dios. Amén. Es decir, que Dios en momentos difíciles que por lo que estamos pasando, estamos tristes, desesperados, Dios está con nosotros. Dios está al lado de nosotros. Él también quiere que sea nuestro consuelo, también que sea recíproco. Amén. Que también cuando personas que están pasando por aflicciones, están pasando por problemas, también nosotros podemos ayudarles. Así es. Podemos ayudarles en oración. Amén. Las pruebas nos recuerdan que aunque la tierra no es nuestro verdadero hogar. En Apocalipsis 21:4 dice, Él enjugará toda lágrima de sus ojos. Ya no habrá muerte, ni llanto, ni dolor, porque el primer orden de cosas ha pasado. Él se enjugará, o sea, Él dice, limpiará, Amén. limpiará toda lágrima. Aleluya. El apóstol Juan en este versículo nos habla del triunfo final de Dios sobre el mal y el cumplimiento de su plan divino. Amén. Nos dice que también que el primer orden es el mundo en que vivimos, Amén. Amén. marcado por el pecado, el sufrimiento y la decadencia. Todas estas cosas ya pasaron, hermanos. Amén. En la nueva creación ya no existirán más enfermedades, no existirá sufrimiento, no existirá lloro, ni llanto, nada de esto. Dice la palabra que este nuevo orden divino será caracterizado por la vida eterna, la alegría y la paz. Aleluya. Que nuestro verdadero hogar no está aquí en la tierra, Así es, está amén. en los cielos. Amén. Las pruebas examinan y fortalecen nuestra fe. En medio de las pruebas, para fortalecer, debemos alimentarla cada día con la palabra del Señor. Amén. El Señor aumenta nuestra fe, mantener la mirada fija en las cosas del Señor. Fortaleciendo nuestra fe nos motiva a despojarnos de todo peso y el pecado que fácilmente nos envuelve cuando pasamos por situaciones difíciles. Amén. Así es. Reflexión de esta prédica. Recuerden, queridos hermanos, que nosotros no amamos a un Dios cualquiera. Amén. Amamos a un Dios que resucitó entre los muertos. Amén. Mientras Satanás nos hace caer en tentación a pecar, Dios nos hace pasar por la prueba para fortalecernos. Amén. Como hizo José en medio de las diversas pruebas, fortaleció su carácter. Nosotros no estamos con un Dios falso. Nosotros estamos con un Dios que ofrece su abrazo fuerte. Aleluya. Así como nos levantó a Jesús en la muerte, no tengamos duda que en medio de las pruebas no estamos solos, estamos con Dios. Amén. Gloria a Dios. Nosotros nos arrodillamos al que nos inyecta de su Espíritu Santo para que nos dé vida, pero vida en Así abundancia. es. Amén. Amén. Gloria a Dios. La palabra dice en José 1:9, el que en medio de la prueba te dice, esfuérzate y sé valiente. No desmayes, estaré contigo por donde quiera que vayas. Porque el Dios que tenemos tiene un propósito para cada uno de nosotros. Amén. Él quiere que a pesar que pasamos por tribulación y sufrimiento, Él quiere estar preparado para tener una vida mejor. Amén. Él no quiere verte caído, padeciendo por la prueba que estás pasando. Él quiere que en medio de la prueba te goces,
No quiere decirte que en medio de la prueba de la enfermedad te rías, sino que en medio del sufrimiento salgas adelante con una fe fuerte. Gloria a Dios. Una vida más santa. Aleluya. En medio de la prueba, alaba al Señor, porque Él nos da vida eterna. Y en abundancia. Amén, amén. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria al nombre del Señor.